tus mejores recuerdos en una pequeña lista. Hola amigos, bienvenidos a 10. Hoy hablaremos acerca de esos personajes del cine que nunca olvidaremos. No necesariamente por su carisma, su simpatía o su buen humor, todo lo contrario, sino porque son los personajes más perversos en la historia del cine. Empecemos de una vez con el programa de hoy. El cine ha sido el marco perfecto para conocer distintos perfiles psicológicos a través de historias que nos han retratado seres psicóticos, obsesivos, bipolares o sociópatas. Eso que antes se llamaba personalidad múltiple, ahora se llama desorden de identidad disociativa. Es un cuadro muy particular, sui generis, que surge como consecuencia de haber experimentado una vivencia profundamente traumática en la infancia. Dentro de los diversos trastornos retratados en el cine, el psicópata es quizá el que más representantes ha tenido. El perfil psicológico de esta patología consiste básicamente en la falta de remordimiento frente al daño que infringe a su víctima. Son los individuos depravados moralmente que planean sus crímenes. Los libros que te dicen que estas personas tienen esta doble personalidad muy marcada, que hay gente que parece que no mata una mosca y que después se transforma. O el otro psicópata que busca notoriedad, ¿no? Son personajes que en muchos casos son encantadores y tienen poder de convencimiento, pero al ser incapaces de tener sentimientos de afecto, solo manipulan a los demás para conseguir lo que quieren. Lo más difícil creo que es cuando te aproximas al perfil del psicópata y puedes ver todo lo que ha hecho, ¿no? Sobre todo las fotos de todos los crímenes, de todas las cosas que ha realizado. Así tenemos cintas como el talentoso Mr. Ripley con Matt Damon. Psicópata americano con Christian Bale. La saga de Saw con Tobin Bell como el temible John Jigsaw Kramer. Quiero jugar a un juego. La escalofriante El Perfume con Ben Whishaw. O la satírica Sweeney Todd, el barbero demoníaco con Johnny Depp. También nos encontramos con frecuencia con personajes con personalidades múltiples o lo que se conoce como trastorno de identidad disociativo. Personas que tienen dos o más identidades cada una con su propio patrón para percibir o actuar dependiendo de las circunstancias. Recordemos a Johnny Depp en Secret Window, John Cusack en la cinta Identidad, o a Edward Norton en El Club de la Pelea, que lucha por momentos contra sí mismo en la figura de Brad Pitt. Otras películas en las que nos encontramos con verdaderos trastornados son La Isla Siniestra con Leonardo DiCaprio, El Maquinista con un esquelético Christian Bale, o 12 monos con Bruce Willis y Brad Pitt. Acompáñenos en 10 a conocer las cintas en las que los antihéroes se robaron la película y se ganaron nuestra admiración por sus interpretaciones inolvidables. Vestía de blanco, sombrero bombín, pestañas postizas en el ojo derecho y un bastón con el que infringía dolor a sus víctimas. Su nombre era Alex DeLarge, y bajo esa mirada enigmática se escondía uno de los psicópatas más sádicos del cine. La Naranja Mecánica, una de las obras maestras del director Stanley Kubrick, es una adaptación del libro homónimo de Anthony Burgess, que fue muy criticado tras la publicación de su novela en 1962. Es que la obra nos traslada a una Inglaterra de futuro lúgubre y pesimista en la que Alex DeLarge, protagonizado por Malcolm McDowell, junto a un grupo de desadaptados llamados drugos, impone la ley del más fuerte arremetiendo con violencia contra todo lo que se cruza en su camino. Desde el inicio de la cinta se ve la sordidez del protagonista, el que imperturbable sostiene un vaso de leche junto a su pandilla mientras la cámara se va abriendo para mostrar un bar extravagante en el que el líquido es mezclado con una droga. Para Alex y sus drugos,
Esa es la antesala para lo que él llama la ultraviolencia. Sale entonces a las calles junto a sus secuaces armados de cadenas y garrotes a descargar su agresividad. Lastima a un viejo mendigo solo porque detesta a los ebrios vagabundos. Se enfrenta con otra pandilla y causa accidentes en un auto deportivo. Cada acto vandálico que protagoniza le produce placer. Es insensible, cínico y pervertido. En una sola noche agrede, roba y viola sin el menor remordimiento. Y hasta canta Singing in the Rain mientras golpea a una pareja de esposos al ritmo de la melodía. Alex, que es también el narrador de la película, tiene comportamientos contradictorios. Por un lado muestra una agresividad desmedida y por el otro es sensible a la música clásica, teniendo preferencia por Beethoven y su 9ª sinfonía. Además es un personaje que a pesar de sus actos resulta carismático y tiene gran poder de convencimiento. Vive con sus padres, los que no están enterados de sus fechorías. Utiliza un lenguaje propio junto a sus amigos, el natsat, argot, mezcla de ruso con jerga inglesa, que ellos han inventado como código de pandilla. Omnipotente hasta con sus amigos, a los que castiga si siente que tienen que hacerle saber quién manda, Alex es traicionado por ellos luego de matar a una mujer. Tras ser condenado a 14 años de prisión, Delarge hace creer al sacerdote del penal que se ha regenerado al leer la Biblia. Al tratar de salir de prisión, el protagonista se somete a un tratamiento experimental llamado Ludovico, por el que es sometido a la tortura de ver sin parpadear sucesivas escenas violentas para causarle repulsión ante cualquier acto agresivo. Desde entonces, todo intento de comportamiento perverso vendrá seguido de una sensación de náuseas que reprimirá su conducta. Esto se volverá en su contra, ya que luego tendrá que enfrentarse a sus propias víctimas a la salida de la cárcel. La Naranja Mecánica y Alex Delarge han sido tema de estudio de sociólogos y psicólogos. Tras su estreno en 1971, la cinta recibió innumerables críticas por su crudeza sexual y violencia explícita. Un maletín conteniendo más de $2 millones provenientes de una fallida transacción entre narcotraficantes y delincuentes da origen al viejo juego del gato y el ratón, dejando una estela de sangre y destrucción provocada por uno de los psicópatas mejor logrados de los últimos años, Anton Chigurh, personificado por el español Javier Bardem. Este asesino sin escrúpulos es un inquietante villano de la cinta del 2007 de los hermanos Ethan y Joel Coen, Sin lugar para los débiles. Aunque según la crítica, las actuaciones de Tommy Lee Jones y sobre todo la de Josh Brolin son bastante buenas, es definitivamente la de Bardem la que recibe todos los reconocimientos. Ambientada en 1980, la trama nos presenta a Brolin como un excombatiente de Vietnam que encuentra en medio del desierto los restos de una sangrienta escena en la que se han enfrentado narcotraficantes y maleantes de la zona. Luego de quedarse con el maletín con el dinero de la negociación, huye sin imaginar que a partir de entonces se convertirá en la presa del implacable Anton Chigurh, un frío asesino profesional que no descansará hasta alcanzarlo. Con una insensible mirada, una voz seca y algo sarcástica, y armado de un letal tanque de aire comprimido, el imperturbable perseguidor va dejando en su camino varios cadáveres con el fin de no dejar testigos. Como buen psicópata, no muestra remordimiento alguno y asesina sin compasión a sus víctimas. Además, en ocasiones le gusta poner la vida de estas en el juego de cara y sello de una moneda, con lo que termina de redondear su personalidad calculadora y morbosa. Se sabe también que Bardem, además de comprometerse mucho con los papeles que personifica, no tiene problema en cambiar su aspecto físico. Por eso, aunque dijo sentirse ridículo con el peinado que Anton tuvo que llevar en la cinta, admitió que este le dio un sello característico al personaje. La cinta recibió 8 nominaciones al Oscar y Bardem ganó su primer Oscar como actor de reparto. Un BAFTA, un Globo de Oro, una Palma de Plata en Cannes, convirtiéndose hoy en uno de los actores extranjeros más respetados de Los Ángeles. Los personajes encarnados por Malcolm McDowell
y Javier Bardem fueron realmente fabulosos. Vamos a la primera pausa del programa y regresamos con Norman Bates de Psicosis, con John Doe de Seven, Hannibal Lecter del Silencio de los Inocentes y mucho más aquí en 10. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en el programa y en este bloque las historias de Aaron Stampler de La Raíz del Miedo, Norman Bates de Psicosis y Earl Brooks, el temible Mr. Brooks. Ha sido elegido el hombre del año por su éxito en los negocios. Es un esposo ejemplar y un buen padre. Pero detrás de esa apariencia impecable y personalidad apacible, Mr. Brooks esconde un secreto que solo es compartido con su alter ego, un retorcido confidente que le recuerda que matar es su mayor placer. Kevin Costner encarna al sobrio y elegante Earl Brooks, un asesino en serie meticuloso y obsesivo que se ha convertido en un experto en no dejar rastros en la escena del crimen. Su modus operandi es un reto para la policía, especialmente para la investigadora Atwood, protagonizada por Demi Moore, que le sigue los pasos hace varios años. He always rearranges the bodies, but this is way out of character. Usually it's much more romantic. Arms around each other, kissing. Mr. Brooks, thriller escrito y dirigido por Bruce A. Evans, se estrenó en el 2007 y una de las sorpresas fue ver a Costner, un bueno por costumbre, interpretando a un oscuro homicida conocido como el asesino de la huella digital. Este personaje lleva una doble vida, la del exitoso empresario y la del criminal insaciable. Su trastorno de personalidad antisocial lo vuelve un ser solitario, y es por eso que crea un aliado, una especie de demonio interno con el que tiene largas conversaciones llamado Marshall, protagonizado por William Hurt, un retorcido amigo imaginario que lo incita a continuar su vida criminal, a pesar de que Brooks ha asistido a Alcohólicos Anónimos para controlar sus impulsos. Hi, my name's Earl. I'm an addict. Mr. Brooks tiene además una personalidad maniática. Es perfeccionista, sus asesinatos son cuidadosamente planificados, como si siguiera un ritual, desde elegir el atuendo hasta escoger a sus víctimas. Jamás asesina a alguien conocido, pues es la forma más fácil de ser descubierto. Cada movimiento es calculado y no tiene escrúpulos a la hora de disparar. Mr. Brooks es un psicópata esquizoide, un ser introvertido que no da mayor información de su mundo interior. Los que padecen ese trastorno ejecutan sus fechorías sin testigos y sin jactarse de ellas. No suelen tener muchos amigos y sienten odio por las personas. Son insensibles, aunque suelen cubrir muy bien sus oscuros pensamientos, siendo políticamente correctos. Son además el tipo criminal más difícil de atrapar por la policía, existiendo muchísimos casos de crímenes sin resolver perpetrados por estas personas. La cinta tuvo un éxito taquillero moderado y recibió críticas divididas al momento de su estreno. Por un lado, tuvo que soportar comparaciones siendo clasificado como un thriller psicológico más, y por otro se alabó el esforzado guión con dosis de humor negro y las buenas actuaciones de William Hurt y Kevin Costner, que supo sacar su lado oscuro, actoral, de la mejor manera. Es una obra de arte del cine. Su éxito radicó en su forma de internarnos en la historia y en un personaje con apariencia tímida pero que escondía un escabroso secreto que aterrorizaba a cualquiera. Norman Bates es el típico lobo con piel de cordero que marcó un estereotipo muchas veces repetido en la gran pantalla. Dirigida por el maestro Alfred Hitchcock y estrenada en 1961, Psicosis nos interna a un lúgubre motel al que llega Marion, interpretada por Janet Leigh, una joven que ha robado dinero a su jefe. En el motel Bates será atendida por Norman, encarnado por Anthony Perkins, un joven tranquilo que vive en una vieja casa con su madre. La historia va descubriendo la relación que lleva Norman con su mamá, una mujer alterada y dominante a la que no le gustan huéspedes mujeres. El joven le confiesa a Marion estar atrapado en esta relación, pues no puede abandonar a su madre. Llega entonces el primer crimen en una escena que se ha convertido en un clásico del cine de todos los tiempos y que provoca un giro en la historia. En ella se ve a una mujer vieja que apuñala sin piedad a Marion en la ducha.
Entonces, queda claro que es la madre de Norman que en un ataque de celos elimina a Marion y que él tiene que limpiar la escena del crimen para encubrirla. Finalmente se descubre que Norman sufre de un grave trastorno de personalidad disociativa. Por momentos es un joven apacible que se encuentra bajo el dominio de su madre y luego él es esa madre asfixiante y violenta que mata para evitar que alguien le quite a su hijo. Luego de ser capturado, se sabe que Norman ha sufrido desde pequeño los abusos de su madre, que lo sometió a torturas mentales martirizándolo y haciéndole creer que todo lo que está en el exterior es malo, incluido el sexo, con el fin de crear en el niño una dependencia enfermiza hacia ella. Aislados y viviendo insanamente, Norman Bates sufre de un complejo de Edipo que se ve dañado cuando su madre mantiene una relación con un hombre. Al no soportar esta situación, Bates asesina a ambos con un veneno y hace parecer que el crimen ha sido cometido por ella al descubrir que es casado y que luego se suicida. Esto trastorna mucho más a este joven inestable que saca de la tumba a su madre y conserva su cadáver por años gracias a sus conocimientos de taxidermia. Rodada en blanco y negro para darle un toque más tenebroso, Psicosis fue una de las primeras cintas que alcanzó el trastorno de la identidad múltiple. Aunque los expertos dicen que hay un error en las personalidades de Norman, pues en la vida real solo prevalece una de ellas. Aún así, Psicosis tuvo gran aceptación. Fue tal el impacto que Perkins causó con su papel que se quedó infelizmente encasillado. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es el principio en el que se basa un astuto abogado interpretado por Richard Gere para defender al presunto culpable de un crimen en la película La raíz del miedo. El acusado es Aaron Stampler, un asustadizo monaguillo sindicado como el principal sospechoso de la muerte del arzobispo Rashman. Este papel recayó en un novato actor llamado Edward Norton y le valió una nominación al Oscar por su genial interpretación. Aaron Stampler es un muchacho de apariencia frágil y mirada inocente que le tiene miedo a la oscuridad y tartamudea cuando está nervioso, que huyó de casa muy joven porque era víctima de abuso sexual por su padre y fue acogido por el arzobispo Rashman, un hombre altruista y fundador de varias entidades benéficas para ayudar a los necesitados. Desde entonces pasó a ser un monaguillo de la congregación, hasta que fue acusado de cometer el asesinato del arzobispo tras ser atrapado huyendo trastornado y cubierto de sangre cerca de las vías del tren. Aaron dice que es inocente, alegando que la víctima ya estaba muerta cuando él llegó y que había alguien más en el lugar, pero no pudo verla porque se desvaneció por la impresión. El doctor Martin Bale cree en su inocencia y siente empatía con él mientras se va descubriendo que el asesinado arzobispo es un pedófilo abusador de menores, a los que acoge para luego realizar películas pornográficas caseras. I'll help her. Aaron es sometido a un examen psicológico y en un momento de alta presión cambia totalmente su comportamiento, revelándose como un psicópata amante de la violencia llamado Roy. En esta segunda personalidad, Roy, es decir, el mismo personaje interpretado por Edward Norton, confiesa que él es el asesino de Rashman. So Aaron did kill Rashman. Hell no! Jesus Christ, where'd they find you? Ain't you been listening to me? Aaron don't have the guts to do nothing. It was me, boy. It was me. It was you. Yes, it was. It was you. El diagnóstico final indica un trastorno de desorden disociativo que significa doble personalidad. Este hallazgo cambia por completo la base de la defensa, que solicita absolución por el asesinato. Aaron es presionado en el juicio y brota Roy, que cuenta cómo terminó con la vida de su abusador, con lo que se libra de la cárcel. Hasta aquí al espectador le queda claro que Aaron es inocente y Roy un sociópata. Pero al final confiesa a su abogado que su doble personalidad fue un invento suyo, demostrando que él es Roy, un psicópata que mata con crueldad y se enorgullece de sus actos. So there never was a Roy. Jesus Christ, Marty, if that's what you think, I am disappointed in you. I don't mind telling you.
There never was an Aaron, counselor. Un final inesperado y una actuación magistral de Norton en su primer papel para el cine en 1996. Extraordinario Anthony Perkins en su versión de Norman Bates en Psicosis. Vamos a la pausa y regresamos con papeles hechos por Robert De Niro, Kevin Spacey, Jack Nicholson y muchos más aquí en 10. Ya regresamos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y en esta secuencia los personajes encarnados por Kevin Spacey en Seven, Robert De Niro en Taxi Driver y Eduardo Noriega en Tesis. Veamos. Con los 5 largometrajes que ha escrito y dirigido Alejandro Amenábar, es considerado uno de los mejores cineastas españoles de su generación. Y Tesis, su debut en la gran pantalla, una bien lograda cinta de suspenso que mostró a uno de los psicópatas más seductores del cine. ¿Qué eres? ¿De periodismo? No, de imagen. De los nuestros. ¿Me las das, por favor? ¿Y qué estás? ¿Haciendo un reportaje o algo así? No. Bueno, sí, un reportaje. Estás de suerte. ¿Por? Yo la conocía. Estrenada en 1996, Tesis nos traslada a los ambientes universitarios en donde Ángela, interpretada por Ana Torrent, prepara su tesis sobre la violencia audiovisual. Tras la muerte del profesor que la asesoraba mientras veía un video, Ana sustrae la cinta sin saber que descubrirá una red que realiza las llamadas snuff movie, es decir, películas rodadas clandestinamente en las que se tortura, agrede y mata a personas reales. La víctima del video resulta ser una alumna de su facultad. No, por favor. Por favor, por favor. ¿Por qué me haces esto? Por favor. Junto a su compañero Chema, un amante de películas gore o ultraviolentas, Ángela se irá involucrando cada vez más en ese sórdido mundo, topándose con Bosco Herranz, un estudiante de la facultad que se convertirá en el principal sospechoso de los asesinatos. Bosco es un muchacho ejemplar, de buena familia, agradable y seductor, por el que Ana se sentirá atraída. Gracias al manejo de la ambigüedad que le da el director a la cinta, solo al final se sabrá quién es el cruel asesino. Pero por la violencia con que realiza sus crímenes, el público sabe que se encuentra ante un psicópata con un sadismo sin límites. Me llamo Ángela. Me van a matar. Aunque la violencia del film no es totalmente gráfica, los audios y secuencias del video revelan los pasos que va siguiendo el victimario, que empiezan con atar a la víctima y colocarla frente a una cámara, luego vejarla y lastimarla hasta dejarla inconsciente, matándola y descuartizándola. Bosco es el típico sociópata que actúa sin remordimientos. Su mejor arma es su galantería y arte de seducción. Además sabe usar muy bien la labia para ganarse la confianza de los que están a su alrededor repartiendo halagos y siendo gentil. Una vez descubierta su identidad, se muestra frío, cínico y agresivo. Disfruta de tener el control y de poder infligir dolor en su víctima, pues eso alimenta su hedonismo. Te voy a matar. Eduardo Noriega es el carismático psicópata de Tesis, logrando confundir al espectador que siente dudas de si es o no el asesino múltiple. Tesis fue su primer trabajo para un largometraje del director, con quien se volvería a encontrar en la genial Abre los ojos, de 1997. En medio de una Nueva York decadente y violenta, surgió la figura de Travis Bickle, un excombatiente de la guerra de Vietnam que tras su aparente tranquilidad escondía una violencia reprimida que como una bomba de tiempo amenazaba con explotar devastadoramente.
Martin Scorsese realizó en Taxi Driver una dura crítica a la sociedad norteamericana a través de uno de los antihéroes más venerados del cine. Robert De Niro, brillante como Travis Bickle, nos presenta en la primera parte de la cinta un personaje solitario, de aparente insensibilidad, asqueado de la sordidez que observa en las calles y olvidado por la sociedad, a pesar de haber luchado por su país en una guerra. Sin mucha educación y torpe para socializar, pasa sus días viendo pornografía y manejando un taxi nocturno, trabajo que le resulta ideal debido a que sufre de insomnio crónico desde su regreso de Vietnam. Bickle es el típico marginado social que va alimentando rencores sin que nadie lo note. Vive obsesionado con Betsy, una bella joven que trabaja como voluntaria en la campaña de un candidato a la presidencia. Tras el rechazo de esta, decide asesinar en venganza al político y mientras se ejercita mental y físicamente para su crimen, conoce a una niña prostituta explotada por su proxeneta, volviéndose su protector. Mientras Travis se sumerge noche a noche en la ciudad que nunca duerme, observando la corrupción, decadencia e indiferencia de un submundo representado por depresivos, delincuentes, vividores y prostitutas, va alimentando una rabia interior que acaba manifestándose de manera brutal. Travis pasa de ser el hombre callado y pasivo a un enajenado que juega a ser el matón con su recordada frase "Are you talking to me?", algo así como "¿Me estás hablando a mí?". You talking to me? Él se va volviendo irascible e impaciente y de mirada desorbitada. Refuerza esa transformación cambiando de indumentaria y rapándose la cabeza al estilo punk. Esa es su manera de protestar contra el sistema que lo ha dejado de lado. Pero a pesar de sus actos reprochables, es imposible no sentir simpatía por Bickle, ya que lo vemos como una víctima, un ser traumatizado por la guerra y sumergido en la depresión y el conformismo. Tras su estreno en 1976, Taxi Driver fue bien recibida por el público, pero obtuvo también duras críticas de la sociedad que reprobó el mensaje poco optimista de Scorsese, calificando la cinta de ultraviolenta y fascista, polémica que fue reforzada con el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan por el psicópata John Hinkle, obsesionado con el fin y con Jodie Foster en su papel de prostituta. Gula, avaricia, pereza, lujuria, soberbia, envidia e ira. Esos son los 7 pecados capitales que los escritos religiosos señalan como los peores vicios que traicionan la moral cristiana. Pero son además el móvil que un escalofriante sociópata utiliza para realizar una serie de morbosos asesinatos a través de los que trata de expiar los excesos de una sociedad decadente. John Doe es en el thriller psicológico Seven, 7 pecados capitales, un astuto y metódico asesino en serie que tuvo al espectador en vilo tras el estreno de la cinta en 1995. Dirigida por David Fincher y protagonizada por Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow y Kevin Spacey, Seven es una de las primeras películas de suspenso que muestra a un homicida que tiene un fin intelectual, es decir, que no mata por gusto. Elige a sus víctimas siguiendo el patrón de los pecados que Dante Alighieri relata en la Divina Comedia y trata de que su perfil no deje duda de qué pecado representan. John Doe, encarnado por un genial Kevin Spacey, es un ser cuya retorcidamente moralista lo lleva a realizar las más cruentas torturas, aspirando a ser una especie de ángel vengador que quiere mostrar a la sociedad lo bajo que ha caído. Empieza castigando la gula en un hombre obeso, a quien obliga a comer hasta que muere de una hemorragia interna. Luego sigue con la avaricia, a través de un abogado que ha liberado asesinos y violadores, a quien le arranca parte de su vientre. Así sigue con la pereza, la lujuria y la soberbia, aplicando el mismo grado de sadismo en sus víctimas. Uno de los mejores puntos de la cinta, escrita por Andrew Kevin Walker, fue mostrar al asesino pasada la segunda mitad de la película.
Así el espectador lo va conociendo a través de la magnitud de sus crímenes y el ensañamiento que tiene con sus víctimas. Una vez que conocemos al autor de tan horrendos asesinatos, nos encontramos con un sujeto con una enigmática mirada que además parece no ser capaz de matar una mosca. You're looking for me. Hey! What's your fucking move? On the fucking floor. Keep away from him! On the fucking floor! I know you. Allí radica la genialidad de la interpretación de Kevin Spacey como John Doe, que demuestra una personalidad compleja mostrándose inquebrantable y apacible. Dejando pendiente los pecados de la envidia y la ira, el clímax final de la cinta es uno de los momentos mejor logrados por el giro insospechado que toma. Una víctima inesperada, un asesino irritante, orgulloso de sus actos, y un policía desesperado desentrañan una trama muy inquietante. A pesar de que la cinta no consiguió la nominación al Oscar para el director y actores que buscaba, las críticas hacia Kevin Spacey fueron muy positivas, siendo considerado uno de los mejores villanos del momento. Become vengeance, David. Oh, she's all right. You tell me. Become wrath. Vamos a la publicidad y volvemos con los principales puestos de esta lista, encarnados por Anthony Hopkins y Jack Nicholson, y además un plus con aroma de mujer. Ya volvemos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos en la recta final del programa y veremos en el número 2 de esta lista a Jack Nicholson como el temible Jack Torrance de El Resplandor y un plus que lo sorprenderá. Veamos. Solo la imaginación de Stephen King y la genialidad de Stanley Kubrick pudieron entregarnos una de las cintas más escalofriantes y a uno de los villanos más siniestros del cine. En El Resplandor, Jack Nicholson personifica a Jack Torrance, un escritor que busca inspiración en la soledad de un misterioso hotel. Jack está casado con Wendy, con quien tiene un hijo llamado Danny, un niño que tiene el don de ver y oír lo que los demás no pueden. Los tres se mudan al Hotel Overlook, en Colorado, en el que Jack y su familia estarán solos durante el crudo invierno. Al principio el protagonista es un sujeto agradable y bien arreglado que parece haber encontrado la paz en el gigantesco recinto. Sin embargo, con el pasar de los días, la inspiración no parece llegarle mientras su comportamiento se va tornando irritante y su gélida mirada empieza a intimidar a Wendy. Tras algunos altercados, prohíbe a su mujer estar cerca de su máquina de escribir e interrumpirlo cuando está trabajando. Sus reacciones parecen cada vez más descontroladas y Jack fuera de sí. Paralelamente, en el lugar suceden fenómenos paranormales que asustan al pequeño Danny y también lo afectan psicológicamente. Torrance fue advertido de un cruel asesinato cometido por Grady, el anterior cuidador del hotel. Al parecer, la soledad y el encierro desencadenaron en él un trastorno de personalidad que lo llevó a acabar con su mujer y sus dos hijas. Danny tiene visiones de estas dos niñas y ve ríos de sangre que recorren los pasillos del lugar. A medida que avanza la trama, Jack parece sentirse afectado por la atmósfera del hotel. Se le ve desarreglado, empieza a tener delirios, ve fantasmas con los que interactúa. El deterioro mental de Jack se convierte en una conducta psicótica que, influenciada por el fantasma de Grady, desencadena en el deseo de querer acabar con su familia. Entonces se inicia una persecución en la que Jack, hacha en mano, trata de alcanzar a su mujer y su hijo. Su descontrolado rostro y sonrisa enajenada, mientras quiere atrapar a Wendy, es uno de los momentos más recordados del cine y también uno de los más escalofriantes. Al final de la cinta, una antigua foto revela la presencia de un hombre idéntico a Jack en una fiesta celebrada en 1921, lo que deja muchas dudas al espectador sobre si Jack era la reencarnación de ese sujeto o si había sido poseído por él. Here's Johnny. En cualquiera de las formas, Jack Torrance
quedó para siempre grabado en la mente como uno de los psicóticos más terroríficos del séptimo arte. ¿Quién no recuerda a la escalofriante Catherine Tramell de Bajos Instintos? Una mujer que para atraer a sus presas usaba su poder de seducción. Ella es la viuda negra que mata luego de copular con su víctima. Manipuladora y sin el menor remordimiento de sus actos, asesina con brutalidad y eso le da el placer que describe en sus libros. Otra es la intimidante Alex Forrest, de Atracción Fatal, una villana exitosa que convierte una relación casual en una adicción. Así pasará de ser una mujer apasionada a una obsesiva amante que no dudará en usar el chantaje, la manipulación y la violencia para conseguir su objetivo. ¿Qué fue de Baby Jane?, en la que Bette Davis y Joan Crawford interpretan a Jane y Blanche, dos hermanas que tuvieron una relación de amor-odio. Jane es la encarnación del rencor, los celos y la envidia. No soportaba que su hermana le hubiera arrebatado la fama y fortuna que tuvo cuando niña, y por eso la torturaba, humillaba y castigaba. Personajes complejos con toques de maldad, desequilibrios emocionales, tendencias masoquistas y retorcidamente oscuras. Y para cerrar el círculo de antecesoras, Kathy Bates en Misery. La cinta nos presenta a una mujer cuyo estado mental confunde la realidad con la ficción. Aficionada a las novelas románticas, Annie rescata de un accidente a su escritor favorito, pero al saber que este va a matar en su próxima novela al personaje principal, lo secuestra y empieza a someterlo a torturas. Su trastorno bipolar la lleva a tener cambios de humor y no duda en arremeter brutalmente contra su víctima, ya sea golpeándolo o siendo sádica con él. Una cinta claustrofóbica y desesperante para el que se pone en la piel del secuestrado Paul Sheldon, interpretado por James Caan. Estamos en la última secuencia del programa y en el número 1 de esta lista, los personajes más perversos en la historia del cine. ¿Quién más que el caníbal Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins? Veamos. Hannibal Lecter. Es el asesino más temible y más fascinante del cine. Hannibal Lecter, llamado el caníbal, que se las almorzaba junto con un buen vino Chianti, es el psicópata que en El silencio de los inocentes en 1991 fue brillantemente interpretado por Anthony Hopkins. Además de tratarse de un buen guión adaptado de la novela de Thomas Harris, su director Jonathan Demme supo entregarnos una visión tenebrosa de un ser que con cada mirada, gesto y palabra lograron crisparnos los nervios y mantenernos pegados al asiento para ver cuál era su próximo paso. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. I didn't. No, you ate yours. Lo más resaltante de Lecter es que se trataba de un astuto psiquiatra que podía desmenuzar el perfil psicológico de las personas, intuir sus puntos débiles y debido a eso manipularlas, desarmarlas o infundirles temor, como hizo con la agente Clarice Starling, la joven investigadora del FBI que acudió a él para encontrar al criminal Buffalo Bill. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Como todo sociópata llevaba una vida dual, es decir, que podía ser las dos caras de una moneda. Gracias a sus modales y refinados gustos en arte, música, literatura y gastronomía, resultaba un narrador encantador, pero en su mente retorcida podía pensar en devorarse al que lo escuchaba e ir contra él de manera brutal y sanguinaria. Su creador, el escritor, guionista y periodista Thomas Harris, hurgó en la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI para escribir los libros que retratan a Hannibal. Comenzó con El Dragón Rojo, luego fue El Silencio de los Inocentes, y después Hannibal y el Origen del Mal, que nos cuenta la niñez de Lecter en Lituania, en donde su hermanita Misha es comida por unos soldados nazis,
dejando en el pequeño un trauma y un deseo de venganza que lo transformó en un monstruo cuyo sello personal es el canibalismo. Según se cree, Harris se podría haber inspirado en historias reales de caníbales en el mundo. El primero es David Fish, un asesino en serie y caníbal estadounidense que cometió abuso sexual, tortura y canibalismo de por lo menos 100 niños. En una declaración, este sujeto confesó que ningún pavo asado sabía la mitad de bien que un niño gordito. Degenerado total. Otros que pudieron haber influido fueron los homicidas rusos Andrei Chikatilo y Nikolai Buemongaliev. El primero tenía las maneras suaves de Lecter y cometió asesinato y canibalismo con un número no definido de jóvenes y niños de ambos sexos desde fines de los 70 hasta principios de los 90. Varias de las características de estos escalofriantes psicópatas pueden encontrarse en Hannibal, pero no podemos negar que Anthony Hopkins realizó una magistral interpretación a la que supo imponerle su talento y sello personal. Definitivamente Hannibal Lecter es uno de los más complejos, inteligentes y despiadados asesinos múltiples que nos ha entregado la gran pantalla. Su imponente presencia no solo generó temor, sino también admiración de parte del espectador. Esto, unido a una trama interesante, convirtieron a El silencio de los inocentes en uno de los mejores thrillers psicológicos de la historia. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy, pero antes de irnos quiero leer algunos mensajes que nos han llegado por Facebook. Gianfranco Alcarraz González dice: hola, Álamo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me gusta tu programa, no sé si podrías pasar un 10 de las frases más famosas de las películas, como que la fuerza te acompañe, Bond, James Bond, hasta la vista baby, etc. Buena idea, pero sería un programa muy cortito quizá. Jorge Rojas: hagan los mejores bloopers del fútbol y las mejores atajadas. Bien. Felipe Centenaro Rivera: hola, me encantó el programa de hoy. Gracias. Pero por favor hagan un 10 de los golpes más letales o mortales del mundo. O si no, de los deportes de contacto más peligrosos del mundo, por favor y gracias. Jacqueline M.A. dice: estuvo bueno el programa, sería bueno un 10 de las canciones consideradas satánicas. Eso sería pasar Stairway to Heaven al revés quizá, ¿no? Muy bien, señores. Nos vemos entonces el próximo sábado.